Buenas, mi nombre es Mauro Bonelli y hoy yo les voy a hablar sobre qué son los números figurados y sus diferentes tipos. Empecemos. ¿Qué es un número figurado? Un número figurado es todo número natural que al ser representado por un conjunto de puntos equidistantes puede formar una figura geométrica regular. Cuando esa representación forma un polígono regular, tenemos un número poligonal, como el caso de los números triangulares. Y cuando se puede formar un poliedro regular, se denomina número poliédrico. Ahora yo les voy a decir los tipos de los números figurados. El primero es un número cuadrado. Un número cuadrado es un número entero que es el cuadrado de algún otro. Dicho de otro modo, es un número cuya raíz cuadrada es un número natural. Un número es un cuadrado perfecto si se puede ordenar en una figura cuadrada. Por ejemplo, 9 es un cuadrado perfecto, ya que puede ser escrito como 3 por 3. Números triangulares. Los números triangulares son un número que se obtiene al sumar n números naturales consecutivos. Se puede disponer formando un triángulo equilátero. Los primeros números triangulares son el 1, el 3, el 6, el 10, el 15, el 21, el 28, el 36, el 45 y el 55. Un número pentagonal. Un número pentagonal es un número que se obtiene al sumar los puntos necesarios para construir la sucesión de pentágonos de la figura. Los primeros números pentagonales son el 1, el 5, el 12, el 22, el 35, el 51, el 70, el 92, el 117, 145, entre muchos. Y por último, un número hexagonal. Bueno, un número hexagonal es un número que se obtiene al sumar los puntos necesarios para construir la sucesión de hexágonos de la figura. Los primeros números hexagonales son el 1, el 6, el 15, el 28, el 45, el 66, el 91, 120, 153, 190 y entre otros. Bueno, también hay números poligonales centrados que representan polígonos regulares en torno a un punto central. Por ejemplo, un número triangular centrado. Un número triangular centrado son una clase de series de números figurados, cada uno formado por un punto central, rodeado por capas poligonales con un número constante de lados. Por ejemplo, el 1, el 4, el 10, el 19, entre otros. Un número cuadrado centrado. Es un número figurado centrado que da el número de puntos en un cuadrado, con un punto en el centro y todos los demás puntos que rodean el punto central, en capas cuadradas sucesivas. Estos números pueden ser, por ejemplo, el 1, el 5, el 13, el 25, entre otros. Un número pentagonal centrado. Son unas clases de números figurados, cada uno formado por un punto central, rodeado con capas poligonales, con un número constante de lados. Estos números pueden ser, por ejemplo, el 1, el 6, el 16 y el 31, entre otros. Y por último, un número hexagonal centrado. Bueno, un número hexagonal centrado son una clase de serie de números figurados que representa un hexágono con un punto central y una capa rodeada
rodeando el punto central del hexágono. Estos números pueden ser el 1, el 7, el 19, entre otros. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Cristian Samuel Corona y hoy le voy a hablar sobre los números figurados, su historia. Se dice en el estudio matemático de los números figurados que se originó con Pitágoras, posiblemente basado en percusiones babilónicos. Ya se comenzaron a crear fue prácticamente en el siglo XV y ya en un estudio moderno prácticamente en 1600 y 1665 se retomaron por Pierre de Fernand, que específicamente fue el teoría de los números pilagonal de Fernand, que de ahí fue más tarde que se convirtió en un tema muy importante para Euler, quien fue prácticamente el que le dio forma explicativa a todos los números triangulares y también cuadrados de los números figurados. Más adelante comenzaron a ver varios tipos que ya le hablaron sobre los números figurados, pero comenzaron prácticamente fue con el triangular y el cuadrado, que esos son prácticamente los fundamentales que hay. Después de ahí Fernand y Euler prácticamente fueron uno de los padres más importantes, se puede decir, para este acontecimiento. ¿Por qué? Porque Euler fue el que dio prácticamente la base explicativa y lo otro Fernand fue que dio la teoría pilagonal, que fue prácticamente la base, que él fue prácticamente el que se enfocó y prácticamente él fue ya el que dio la explicación de los triángulos y los cuadrados de los números figurados. Bueno, gracias. Muy buenas, yo soy Francisco Javier Jaques y les voy a hablar sobre los usos cotidianos de los números figurados. Estos números no cuentan con un uso cotidiano en las diferentes áreas del desarrollo humano. Estamos hablando, por supuesto, de áreas como la física, la matemática o la química, ya que este tiene un uso meramente matemático. Sin embargo, debemos recalcar que las matemáticas son vitales para la comprensión de ciertas cosas que nos rodean, ya que las matemáticas son un medio para la explicación y comprensión de nuestro universo. También hay que destacar que los números figurados dentro del campo de las matemáticas nos ayudan a comprender patrones lógicos y a entender secuencias numéricas que nos ayudan también a comprender otras áreas de la propia matemática como la lógica y la geometría.